En la siguiente experiencia vamos a acercarnos a dos conceptos que tienen que ver con el agua contenida en un suelo. Por un lado, lo que sería el tiempo de percolación, es decir, el tiempo que necesita el agua para atravesar unos determinados centímetros de suelo, y por otro lado, la capacidad de retención de agua, es decir, la capacidad de retención que tiene un suelo, la capacidad que tiene un suelo de que el agua permanezca en él. Si volvemos al concepto de la esponja, si un suelo es un suelo rico, un suelo poroso, un suelo orgánico, pues será capaz de retener en el suelo el agua el tiempo suficiente para que las plantas sean capaces de tomar ese agua y con ella pues todos los nutrientes disueltos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un suelo sano será un suelo que sea capaz de retener agua y al mismo tiempo que el agua tenga un tiempo de retención lo suficientemente amplio como para que la planta sea capaz de tomarlo. Para este experimento, pues un experimento muy sencillo. Vamos a montar un par de columnas de suelo en las que vamos a echar el agua y vamos a ver el tiempo de percolación y la cantidad de agua que va a retener ese suelo. Para eso utilizaremos los suelos evidentemente secos y para montar estas columnas lo que vamos a hacer es en estos tubos que veis que tienen una salida por la parte inferior, le hemos colocado un trocito de lana de vidrio para que la lana de vidrio es este material que veis aquí, para que no se nos atoren la salida de estos utensilios de vidrio, ¿de acuerdo? Estos tubos abiertos por abajo. Le colocamos la bolita de lana de vidrio, luego introducimos el mismo peso de suelo. Vamos a usar dos suelos, por un lado el que venimos utilizando en los experimentos anteriores, un suelo de huerta bien estructurado con su materia orgánica, y un suelo pobre, que tiene gravas, arenas, ¿de acuerdo? Y muy poca materia orgánica, ¿de acuerdo? Introducimos esa cantidad de suelo, montamos las columnas en un lado y montamos la columna, ese era el suelo de huerta, y este es el suelo arenoso, pobre, prácticamente sin materia orgánica. Y vamos a introducir la misma cantidad de agua en uno y en otro. En cuanto yo echara el agua en la columna, tendría que empezar a calcular el tiempo que el agua va a precisar para atravesar esos centímetros de suelo. La echamos primero, por ejemplo, en el suelo de huerta, y luego la echamos en el suelo pobre, arenoso, y vamos viendo pues cómo es la percolación en un caso, que veis que en el caso de este suelo tan arenoso, con esta gran cantidad de grava, pues realmente la percolación se ha producido en un instante, Y por otro lado, vemos que en el caso del suelo de huerta se va produciendo esa percolación, pero más despacito. Por lo tanto, si midiéramos los tiempos de percolación, ya eso nos da una pista, que este suelo es un suelo mejor estructurado, donde no echo el agua y se pierde automáticamente, sino que se va a ir introduciendo poco a poco en nuestro suelo. Si a esto le diéramos un tiempo, al cabo del tiempo pues observaríamos que ha habido una cantidad de agua que ha empapado el suelo y ha habido otra cantidad de agua que ha caído, digamos, este agua va a recargar los acuíferos, mientras que el agua que nos ha quedado en la columna, pues sería el agua retenida en el suelo. ¿Cómo lo averiguo? Pues yo sé la cantidad de agua que he metido en mi columna de suelo, sé la cantidad de agua que hay en el matraz, y por diferencia sabría la cantidad de agua que ha quedado retenida en nuestro suelo. Esta experiencia sencilla pues nos permite analizar, por lo tanto, ese efecto esponja que pueda tener un suelo más degradado o un suelo mejor estructurado. En la siguiente experiencia vamos a aproximarnos al concepto de materia orgánica de un suelo. Os hemos comentado que la materia orgánica favorece tanto la fertilidad como la estructura del suelo para que tenga porosidad y retenga agua, retenga aire, etc. Y aquí puede haber una vida compleja dentro de nuestro suelo.
y por lo tanto vamos a ver un poco pues, qué diferencia hay en el suelo que analicemos entre su componente orgánico e inorgánico. Para ello vamos a aprovechar una característica de la materia orgánica y es que tiene un catalizador que lo que va a hacer es romper, favorecer, acelerar la hidrólisis del peróxido de hidrógeno, del agua oxigenada, la va a romper en agua, en H2O, y en oxígeno que se libera y burbujea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si pongo la materia orgánica en contacto con el agua oxigenada, cuantas más burbujitas salgan, querrá decir que hay más materia orgánica que está favoreciendo esa hidrólisis, esa ruptura del H2O2 en H2O y oxígeno que burbujea. Vamos a montar dos pequeñas columnas de suelo. Veis que aquí, por ejemplo, he echado yo ya el primero, que es el suelo de nuestra huerta, y he echado una cantidad de suelo hasta la marca que hemos hecho con un rotulador indeleble. Eso mismo vamos a hacer con otro suelo, que va a ser un suelo, mientras que el suelo de huerta era un suelo rico, vamos a utilizar un suelo un poco más degradado, ¿de acuerdo? Para intentar ver así mejor las diferencias. Entonces para eso pues cogemos y el anterior lo teníamos ya montado, montamos esta columna de suelo hasta nuestra marca, que aproximadamente un poquito más tenemos que echar, un pelín más y tendríamos nuestro suelo ya montado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tanto en un caso como en otro, hemos colocado nuestras dos columnas de suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a echarle una cantidad, la misma en ambos tubos, de peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? De agua oxigenada. Estos nos van a servir un poquito de soportes. Y lo que haremos, tenemos aquí nuestra agua oxigenada, vamos a echar agua oxigenada en ambas columnas. Primero en el suelo degradado y con posterioridad en nuestro suelo de huerta. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser remover un poquito para que el agua oxigenada interactúe con todo el suelo. Movemos un poco y movemos un poco. Nuestras muestras empezarán a burbujear y en función de la altura que tome la muestra, pues podremos ver, analizar de esa manera la presencia o ausencia de materia orgánica. Como veis, esta que tengo yo aquí, que era la muestra del suelo de huerta, está burbujeando tanto que incluso a lo mejor termina saliéndose por encima del tubo. Eso quiere decir que nuestro suelo de huerta tiene una gran cantidad de materia orgánica. Mientras que el suelo degradado veis que ha burbujeado también un poquito, pero su nivel de materia orgánica es mucho más bajo. Vemos la marca hasta donde llegaba la columna del suelo y veis que, por ejemplo, en esta, pues la materia orgánica está incluso haciendo ahí su aparición por encima del tubo. Esta experiencia pues nos sirve pues para verificar que en el suelo de huerta la cantidad de materia orgánica es mucho mayor que en el suelo degradado.